Welcome to Plenary 10. Bienvenidos a la 10ª plenaria. Hoy voy a ser su moderadora por los próximos 90 minutos. Muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos previsto un gran elenco de panelistas con quienes hablaremos acerca de los movimientos feministas, de cómo fundarlos, cómo crecerlos y cómo mantenerlos en el tiempo. Tenemos 90 minutos. Vamos también a tener un poco de poesía, de música, de baile. Tendremos una pequeña pausa entre mesa redonda y mesa redonda en las que ustedes serán los protagonistas. Y quiero avisarles de que van a tener que estar un poco activas. Pero vamos a empezar con nuestra querida Nefertiti. Por favor, miren a sus pantallas. We do it for the women of the world in the dark. We do it for the Me Too's and the matriarchs. We do it for those that never reported, those who aborted, for immigrant women deported, children taken, raped, and extorted. We do this for all women unsupported. We do it for the truth, distorted. We do it for those who came forth, you ignored it. Screaming, we believe like a chorus. We do this for brothers before this. We do this for Black, Brown, First Nation will head us. We've been doing this for ages, for my sisters locked in cages. Women that didn't get to make it, killed by police, left bloody and naked. We do this for freedom and those who were taken, or never had it in the land of the matrix. For women, trafficked, faceless. For sex workers, disappeared nameless. We do this revolutionary cadence. For women, the strong and courageous, topless, top of the supreme step, shameless. We do it for the love, we do it for the art. Fist in the air, it's the size of your heart. We do it for the love, we do it for the art. Fist in the air, it's the size of your heart. We do it for the love, we do it for the art. Fist in the air, it's the size of your heart. Don't be surprised, enough is enough. If you for liberation, we rock with you tough. It's one thing to study, another to suffer. We taking up arms, defending each other. This is for women alone in their homes. The women of Juarez searching for bones. For the women never known. For the women on their throne. For the women revolution. For the women whose sun never shone. For the flowers turned to stone. For the rose concrete grown when it emerges, and it will, reclaiming the right, free to be still. If this is too harsh, no apologies. We need action or we'll never be free. Expect any means necessary to be. Rise of woman, rise of a nation. Rise of woman, rise education. Rise of woman, rise generations. This is for women whose voice isn't heard, for the women whose dreams deferred, for women that can't find the words, for women who crash and burn. No politeness, we've been doing that. Disrespect, we've been doing that. This is for women, the clever and smart, for the women who tear it apart, for the women who walk around mocked, for the women who swim with sharks. Do it for the love, do it for the art. Fist in the air, it's the size of your heart. We do it for the love, we do it for the art. Fist in the air, it's the size of your heart. We do it for the love, we do it for the art. Fist in the air, it's the size of your heart. We do it for the love, we do it for the art. Fist in the air, it's the size of your heart. Plenary speakers, I love this configuration. It's like Me encanta este panel. Es como un círculo de panelistas magistrales. Voy a presentar. Tenemos a Su Alteza Real Mabel Van Orange. Bienvenida. Hermana Rosemary Nirumbe. Janelle Tomlinson. Es un placer verla aquí. Cleopatra Kambugu. Bienvenida. Ligia Batista, un placer tenerla aquí con nosotras. Stacey Abrams, bienvenida. Y María Ángel García Ramos. Hoy vamos a hablar acerca de movimientos. Me gustaría que me contaran en 30 segundos o menos
un poquito sobre los movimientos a los que pertenecen. María Ángel, hola, yo represento un movimiento relacionado con género y discapacidad en el que las mujeres, las niñas y las personas de género diverso con discapacidad en todo el mundo colaboran a nivel internacional. Les doy la bienvenida. Nosotros creemos que la democracia es la garante de los objetivos que tenemos y lucho por la democracia y el acceso a los derechos. Hola a todos, soy Lígia Batista, vengo de Brasil, tengo 30 años, soy abogada de derechos humanos y soy directora ejecutiva del Instituto Marielle Franco, una organización fundada por la familia de la activista de derechos humanos y política Marielle Franco, que fue asesinada brutalmente en 2018. Queremos rendir homenaje a su vida, a su legado y abrir las oportunidades a las mujeres racializadas, tanto en Brasil como en el resto del mundo. Hola, me llamo Cleopatra Kambugu, soy una activista trans de Uganda, trabajo en el movimiento LGTBIQA+ en Uganda, en una comunidad que se silencia y excluye de manera sistemática como consecuencia de su género, expresión sexual, identidad sexual, etc. La vida de estas mujeres son difíciles porque se ven abocadas a la migración, tienen una limitación al acceso a la vivienda, a la comida, al trabajo. Este es un movimiento muy diverso, muy enriquecedor y me encanta participar en él como mujer trans que soy. Hola a todos, soy Janelle Tomlinson. Vengo de Jamaica. Es para mí un auténtico placer estar hoy aquí. Pertenezco, junto con Aisha Constable, que debería estar por aquí en el público, en el Caribe, para empoderar a las niñas jóvenes en el ámbito del clima. Queremos también que todas las personas que normalmente quedan marginalizadas, personas con discapacidad, personas vulnerables, personas indígenas de la comunidad LGTBIQ+, que participen no solo en el proceso de identificación de problemas, sino también de búsqueda de soluciones. Hola a todos, soy la hermana Rosemary Nirumbe, vengo de Uganda. Mi labor se centra en la reconstrucción postconflicto del norte de Uganda. Cuando empecé a responder a las necesidades de las niñas, los niños y los jóvenes cuyas vidas se habían visto cegadas por las guerrillas en el norte, me di cuenta de que a los niños se los había convertido en guerreros, en luchadores, y a las niñas se las había hecho mujeres de los militares. Habían visto obligadas a casarse, se habían visto violadas y a tener hijos no deseados con los comandantes. Pero después de la guerra, sabía la población, el resto de la población, que habían recibido formación para matar, por lo que la gente tenía miedo a estas víctimas del secuestro y de la opresión. Por ese motivo decidí fundar una educación de formación profesional, un internado. El objetivo es formar a estos niños y estas niñas desde el amor, desde el cariño, desde la compasión y la bondad. Eso es lo que estamos haciendo. Es una escuela católica, pero hemos decidido ser lo bastante valientes como para incorporar a mujeres que tienen niños, y somos la primera institución que forma tanto a madres como a niños en Uganda. Hay otras que están haciendo lo mismo, inspiradas por nuestro ejemplo. Muchísimas gracias. Buenos días, soy Mabel. Trabajo para acabar con el matrimonio infantil porque 12 millones de niñas son casadas cada año. He construido
3 organizaciones en el movimiento mundial. Uno es Girls Not Brides, una alianza de organizaciones de la sociedad civil que trabajan de manera mancomunada para acabar con el matrimonio infantil. Y tenemos 1.600 miembros en 100 países. Queremos sumar a todos los actores, a los medios, donantes, gobiernos que quieren acabar con el matrimonio infantil. El segundo se llama el Fondo Girls First. Queremos que la financiación acabe con las organizaciones de base porque allí es donde ocurre el cambio. Allí es como se afecta y se impacta sobre las familias y las niñas. También hemos creado Vow for Girls, Vow for Girls, promesa para las niñas, una organización con la que movilizamos al sector privado, a las familias y también al sector de las bodas, un sector que moviliza 400.000 millones de dólares al año. Lo que queremos es intentar prevenir que las niñas menores de 18 años en Asia, Pacífico y en América Latina puedan sentirse libres para decir no quiero casarme, soy menor. Bueno, vamos a hablar en primer lugar acerca de cómo construir nuestros movimientos. Todas ustedes tienen experiencia. Voy a empezar con Rosemary y Mabel. Pero esta es una conversación en la que todas podemos participar. Mabel, ¿qué día decidió voy a construir un movimiento? Bueno, diría que cuando se construye un movimiento, y esto puede ser algo un poco obvio, muchas veces al principio nos equivocamos. Yo creo que uno no puede iniciar un movimiento de manera descendente, de arriba a abajo. El movimiento tiene que surgir desde la base. Yo me di cuenta cuando hablé con la organización The Elders, la organización que fundó Nelson Mandela para congregar antiguos y antiguas jefes de Estado y de Gobierno. Ellos querían trabajar para acabar con el matrimonio infantil, querían darle preeminencia en la agenda mundial. ¿Por qué? Porque los matrimonios infantiles afectan tanto a la infancia como a sus familias. Queríamos incorporar a todo movimiento de la sociedad civil para acabar el matrimonio infantil. Para ello lo que hicimos fue congregar a todas las organizaciones que encontramos que compartían este objetivo. Nos reunimos en 2011 y pasamos 3 días juntos pensando, ¿necesitamos un movimiento? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cuál debería ser nuestra misión? ¿Qué estructura necesitamos? Unimos a 60 personas porque por aquel entonces era el número que encontramos de personas interesadas. Y una de las personas a las que invitamos era un hombre del norte de Nigeria. Habíamos oído que él había trabajado durante 10 años para acabar con el matrimonio infantil. Nunca había salido de Nigeria. Vino a Addis Abeba, donde celebramos esta reunión. Entró en la habitación y empezó a llorar. Dijo, ya no estoy solo para acabar con el matrimonio infantil. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que unirnos y colectivamente decidir que queremos trabajar de manera unitaria. Esto es lo que nos permite crear un movimiento firme y sostenible. Hermana Rosemary, cuando usted fundó su movimiento, ¿cuál fue el momento en el que se dio cuenta que había que hacer algo? ¿Fue algo progresivo o hubo un punto de inflexión? Cuando se construye un movimiento, cualquier movimiento, tengo que ir de un punto de origen a un punto de destino. Y luego no conformarse con quedarse ahí, sino buscar otro nuevo punto de llegada. Para ser un movimiento tengo que hablar con la gente, tengo que unir a la gente. Sobre todo, por ejemplo, tengo el caso de una niña de 10 años que huyó de un campamento en el que era prisionera con un bebé de 2 meses a sus espaldas. Y ella llevaba una pistola porque había podido robar uno. Se encontró con una milicia y le dijo, baja tu arma y ven con nosotros. Y ella dijo, no, bajen ustedes sus armas y yo iré con vosotros.
Yo, cuando conocí a esta niña, le pregunté cómo se llama. Se llama Joy, felicidad. Y pensé que no había nada feliz en el sufrimiento que había vivido esta niña. Ella necesitó recomponerse, pasar tiempo con su bebé. Esto fue lo que me llevó a continuar con la formación materno-infantil. Queremos rehabilitar a estas familias y darle una nueva vida. En eso consiste crear un movimiento. Muchas gracias. Yo creo que nuestro movimiento surgió de la ira, del cansancio, de lo que estábamos viviendo. Surgió de la comunidad. Nos basamos en el cansancio, en la ira y en la comunidad. Esos son los principales ingredientes. En Girls Not Brides me di cuenta de cuáles son algunos de los elementos clave de un movimiento. Uno tiene que ver con lo que usted ha dicho. Tenemos que tener una misión clara. En nuestro caso, acabar con el matrimonio infantil. Pero también tenemos que permitir que todas las personas que pertenecen al movimiento participen al mismo a su manera. Una de las cosas que hicimos fue crear una teoría del cambio. Si alguien quiere acabar con el matrimonio infantil, a veces se necesitan leyes normativas, a veces se tienen que ofrecer servicios alternativos como planificación familiar o salud y derechos sexuales y reproductivos. A veces hay que hacer labor de concienciación entre las familias y los líderes religiosos para enseñar los prejuicios que tiene algo que para ellos es bueno, que es casar a sus niñas prontos. Entonces, cuando tuvimos esa teoría del cambio, todas las personas participantes en el movimiento se dieron cuenta de que podían participar a su manera. Eso nos dio unidad y nos revitalizó. En un movimiento también es importante decir que todos somos iguales. Una pequeña ONG del norte de la India o de Dominica Republicana es tan importante como una gran ONG internacional con grandísimas capacidades para alzar la voz. De lo contrario, el movimiento no funcionará. Creo que los movimientos no solo tienen un líder o una líder. Yo creo en movimientos basados en un liderazgo absoluto. Cualquier persona en un movimiento puede liderar y debe liderar. Creo que Girls Not Brides es una organización paraguas que ayuda a las distintas organizaciones que nos componen a aprender las unas de las otras y avanzar en la misma dirección. Por último, creo que hay que ser muy pragmáticos. Muchas veces tendemos a organizarnos en exceso, a crear comité tras comité tras comité. Tenemos que ser más eficientes, más pragmáticas. Queremos conseguir este objetivo, acabar con el matrimonio infantil. Haremos todo lo posible para lograrlo. Sabemos que habrá obstáculos. Va a haber obstáculos en el camino, sin duda. No tiene sentido que fijemos unos principios extremadamente estrictos e inamovibles desde el principio. Tenemos que ir evolucionando a medida que el movimiento crece y adaptándonos. Bueno, creo que para las personas aquí presentes puede sonar un poco apabullante esto de fundar un movimiento. Estamos rodeados aquí de mujeres valientes, audaces. Algunos días una persona se despierta y dice, tengo que hacer algo. Y yo quiero hablar de cuál es el punto de inflexión. Tomar acción. Un movimiento es tomar acción una y otra vez, día tras día tras día. Para cualquier persona que aquí esté pensando, pero yo no puedo crear un movimiento, cuando alguien hace lo mismo todos los días, lo que tiene es un hábito, no un movimiento. Pero cuando alguien hace algo todos los días con un objetivo en mente, como han comentado Mabel y Rosemary,
cuando tenemos acciones reiteradas que se van contagiando entre distintas personas mirando hacia un objetivo, ahí es cuando tenemos un movimiento. Nuestro objetivo es intentar que la gente se siente atraída por lo que estamos haciendo. No quiero que nadie piense que crear un movimiento les queda grande. Sencillamente tenemos que fijarnos un objetivo, intentarlo, volver a intentarlo hasta que empecemos a generar una ola. Bueno, yo quiero añadir que para mí personalmente una de mis primeras preocupaciones sobre la construcción del movimiento tiene que ver con el miedo, sobre todo porque aquí estamos hablando de la violencia que sufren nuestras organizaciones muchas veces. Entonces, en nuestra labor, muchas veces no sabemos quién está detrás de un determinado asesinato. Yo me pregunté, como ocurrió con la persona a la que estamos honrando en mi movimiento, yo siempre me pregunto, ¿quién va a ser la siguiente? ¿A quién matarán después? Entonces, el crear un movimiento nos permitió transformar el miedo y la ira que estábamos sintiendo en una acción que fuera a marcar la diferencia. Para nosotros en Brasil, cuando Marielle fue asesinada, la respuesta fue totalmente orgánica. La población se sintió muy triste, desorientada, pero al mismo tiempo hubo un momento en el que nos dimos cuenta de que teníamos que organizarnos políticamente, porque esa reacción a un movimiento, a un acto tan aberrante, tenemos que aprovecharla para convertirla en un movimiento sostenido en el tiempo. Luego hablaremos de sostenibilidad, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si entendemos de manera colectiva que somos un movimiento, si nos organizamos a nivel político, seremos mucho más grandes y será mucho más difícil para quienes nos agreden desde fuera atacarnos, porque somos más fuertes juntas como colectivo que por separado. Sí, yo diría que los movimientos nos animan a hacer algo más. En mi contexto, yo he construido así mi movimiento. Yo siempre he visto mi movimiento como un proceso para reconstruir las vidas rotas de estas niñas y de sus bebés. Tenemos una fundación que se llama Sowing Hope. Es tanto coser esperanza como segar esperanza. Es un juego de palabras en inglés. Teníamos niños a los que habían enseñado a utilizar ametralladoras cuando tan solo eran unos niños. Y entonces a esos niños, a esas niñas, les enseñamos a sostener una alfiler y a aprender a coser su futuro a partir de las piezas rotas que habían quedado. Entonces estamos enseñando a estos niños y a estas niñas a pasar de algo roto a algo bello, de la miseria a la riqueza. Este es uno de los ejemplos. La gente siempre se piensa que yo soy modelo o una fashion victim, pero no, es que esto es lo que hacemos, esto es lo que hacen nuestros niños. Si quieren saber un poco más sobre esto, les pido a que vengan y visiten mi centro donde les explicaremos todo. También entren en nuestro sitio web. Allí tendrán muchísima más información. Muchísimas gracias. Hermana Rosemary es la mejor. Es brutal. Tiene su propia marca, está haciendo promoción en redes. Madre mía, qué nivelazo. Bueno, María Ángel, cuando hablamos de construir un movimiento, ¿cuál ha sido para usted el mejor día? El mejor día que vivió cuando estaba en los albores de su movimiento. Bueno, quiero
quiero sumarme a todo lo que se ha estado contando, sobre todo cuando Lilla ha mencionado es la idea de temor de quién será la siguiente persona asesinada, o cuando la hermana Rosemary está hablando de la sensación de estar roto por dentro. Yo trabajo con mujeres y niñas con discapacidades. Yo vivo en México, soy mexicana y a la hora de crear el movimiento yo siempre pensé, bueno, ¿cómo empiezo? Me ha preguntado cuál fue el mejor día. Pues bien, yo me reunía con otras mujeres. Para mí lo mejor fue el momento de conexión, precisamente por esa lacra, por así decirlo, que compartimos, por esa parte rota que todas teníamos dentro. Nos reunimos distintas mujeres y yo, y habíamos hablado de cómo durante años la sociedad ha visto a las personas con discapacidad como una muñeca rota, como algo que no sirve, como algo de lo que no podemos librar. Y nunca nos hemos sentido integradas, porque somos un poco de usar y tirar. Para mí el momento bonito fue darme cuenta de que estábamos creando un movimiento sin darnos cuenta, sencillamente porque queríamos tejer vínculos con otras personas que compartían lo mismo que yo. Creo que uno de los mejores días, ha habido días buenos y días muy malos, he de decir. En los últimos 8 meses he estado trabajando con Women Enabled, una organización de género y discapacidad. Yo llevo 24 años con discapacidad y llevo 15 años como activista por la discapacidad. Uno de los mejores días para mí fue cuando nos reunimos, creo que 100 mujeres con discapacidad, estábamos en México y pensamos, ¿cómo abrir un espacio para abordar las cosas que nos importan? Hubo personas que me dijeron, mira, esta es la primera vez en mi vida que me he sentido guapa, esta es la primera vez en mi vida que he descubierto cuáles son mis derechos sexuales y reproductivos, esta es la primera vez en mi vida que no he temido preguntar qué puedo hacer si quiero abortar. Para mí ese vínculo en el momento de forjación del el momento en el que nos dimos cuenta de eso, ese ha sido uno de los mejores días, ese momento de vinculación, ese momento de vínculo entre todas. Chanel, I am thinking about when you were starting your work, your activism, Bueno, cuando empezó su labor activista, you had to overcome. seguramente debió superar obstáculos. Puede compartirlos con nosotras para estar preparadas para sobrepasarlos. Sí. Sé que tenemos unos pocos minutos. No, tenemos tiempo. Tenemos tiempos para hablar de los obstáculos. Sí, bueno, sé que tenemos que hablar de muchas otras cosas. Quiero ser breve. Creo que en el espacio del clima, imagínense que yo quisiera convencer a alguien de que tomar responsabilidad sobre el cambio climático debe ser una prioridad de primer nivel para ellos. Pero imagínense que la persona con la que estoy hablando es madre soltera con 5 niñas y no saben de dónde van a comer la semana que viene. Estas personas reconocen el problema del cambio climático, pero tiene otras prioridades y otros desafíos de mayor calado. Entonces, nuestra duda es, y nuestro principal obstáculo ha sido, ¿cómo podemos hacer que la gente se adhiera a la lucha contra el cambio climático cuando están sufriendo tantos otros obstáculos y problemas en otros ámbitos de sus vidas? También el cambio climático tiene que ver con cuestiones muy complejas, ¿no? Dióxido de carbono, monóxido de carbono, emisiones de efecto invernadero, todo parece algo
como de universidad, ¿no? Es todo muy técnico. Estamos intentando traducir el cambio climático a la vida cotidiana de la población. Por ejemplo, cuando explicamos que a una persona que se dedica a los cultivos o que se dedica a la pesca, que el cambio climático va a afectar a sus cultivos o a los peces con los que subsisten, se dan cuenta de que esto es algo que no es abstracto, que no afecta a otras personas, sino que les va a afectar a ellos y que les está afectando ya. Entonces, ha sido un obstáculo intentar gestionar esto e intentar encontrar una manera de traducir a lo local el problema del clima. Sé que muchas de mis compañeras aquí en esta sala también han hecho frente a discriminación porque se ha hablado de un tipo de desarrollo que a lo mejor a mí me beneficia, pero que a usted le perjudica. Muchas de estas personas no han contado con espacio o van con miedo a determinados espacios. Cuando defendemos el clima, muchas veces se nos llama hippies, ecologistas, que no nos preocupamos por el desarrollo. Entonces, un obstáculo para nosotros ha sido que a todos nuestros activistas se les escuche sin miedo, sin sentir miedo de hablar o de sufrir represalias por lo que dicen. ¿Puedo desarrollar esa idea? Lo que está describiendo que sucede a nivel individual, esta idea de que hay intereses que compiten. Considero que todos nosotros aquí, que trabajamos por las niñas, por las mujeres, para que ellas puedan tener la misma igualdad respecto a los niños y las mujeres y agencia sobre sus propios cuerpos, trabajamos conjuntamente y de cierto modo hacemos frente a problemas similares. Puedo pensar que el mío es el más importante, pero la realidad es que si no empezamos rompiendo los hilos, no vamos a tener éxito en nuestros esfuerzos. ¿Cómo vamos a luchar contra el matrimonio infantil si no escolarizamos a las niñas? Si lo vemos con el cambio climático, afecta a la tasa de matrimonio infantil. Sí, no somos capaces de tener unas democracias mejores y más seguras si no tenemos líderes que sean de otra manera. Se harán políticas contra las niñas y las mujeres. Por tanto, considero que tenemos que trabajar todos juntos de manera mucho más ardua y apoyarnos les unes a los otros para alcanzar así nuestro objetivo común. ¿Cómo avanzamos desde construir hasta desarrollar un movimiento? Creo que tenemos que tener resistencia, ser inspiradores. Adelante. Quiero hacer hincapié en lo que acaba de decir Mabel. Yo nací en el sur de Mississippi, también me crié en Georgia, en regiones de Estados Unidos más atrasadas, cuando el matrimonio infantil todavía sigue siendo una conversación. Y a veces hablamos sobre el activismo climático, la acción por el clima. Y tener ese tipo de debates es cuando menos difícil. Teníamos una organización que se llamaba The New Disabled South, donde intentábamos fomentar el debate, tomar acciones. Y sufrimos un poco de violencia política, pero por supuesto era nuestra responsabilidad proteger las voces de todas las personas, de las personas transgénero además y del colectivo LGTBQI. Para mí esas eran las claves. Yo llego a este debate porque creo en el derecho al voto. Suelo contar la historia de mi madre, que cuando tenía 40 años... fue la primera vez que tuvo la oportunidad de votar en los Estados Unidos de América. Mi padre fue a 2 guerras, la guerra de Corea y a la Segunda Guerra Mundial, simplemente para participar en la democracia en casa. A mi padre lo arrestaron cuando tenía 14 años. Para aquellas personas que creen que es el pasado distante. No, es una realidad que muchas personas viven hoy en día. La opresión
y la supresión del derecho al voto es una realidad y una constante aún en nuestros días. Pero tengo esperanza. Me dan esperanza estas oportunidades y esta obstinación por mi parte. No me voy a rendir y creo que esa es parte de la narrativa. Mi abuelo, por parte de padre, fue a la guerra. Mi abuelo materno nació 25 años después del fin de la esclavitud y murió antes de que yo pudiera conocerle. Así que parte de mi inspiración, gran parte de mi compromiso viene dado por el hecho de que sé de dónde provengo y por tanto sé lo que puedo conseguir, pero también llega un punto en reconocer cuál es mi experiencia. Si no puedo obtener un aborto cuando lo necesito, es un asunto democrático, es un problema democrático. Si tienes miedo de alzar la voz y de hablar, intervenir, porque te puede ser asesinada, es un problema de la democracia. Tenemos que tejer juntos nuestras perspectivas de futuro, pero tenemos que analizar cómo llegar hasta ahí. Lo que para mí es el tejido conectivo de todo es que no tenemos que defender las mismas causas, sino que tenemos que ir en la misma dirección. Desarrollar un movimiento quiere decir que tenemos que sentar las bases de una ideología. No todas las personas tienen que tener los mismos valores, no todas las personas tienen que usar el mismo idioma, solo tienen que compartir una misión y pueden compartir una tercia de la misión, la mitad, pero sigue siendo un movimiento y esto me lleva de nuevo al uso del lenguaje. También se trata de que cómo podemos conceptualizar lo que es exitoso. Yo no he tenido éxito, según los cánones, unas pocas veces. Y yo continúo alzando mi voz y es irritante para ciertas personas. Desarrollar un movimiento es demostrar que los obstáculos no son permanentes. Que se te diga que no es simplemente la opinión de alguien. Y lo importante es el esfuerzo, no el resultado que obtengas. Si te centras únicamente en el resultado, ese es el primer fracaso y seguirás fracasando. Si yo hubiera construido todas mis organizaciones, yo he desarrollado organizaciones sostenibles, he sido capaz, que siguen creciendo con o sin mí, pero ya sé que he hecho mi parte, he puesto mi parte para que esos movimientos prosperen y se desarrollen. Estoy pensando en las voces marginalizadas, María Ángel, de tal forma que nadie se quede atrás, que ninguna mujer se quede atrás. En el desarrollo de vuestros movimientos, ¿cómo os centráis en esto, en que nadie se quede atrás? ¿Es importante? Creo que es muy, muy importante. De hecho, no hay ninguna historia única para explicar lo que es ser mujer, lo que es ser una chica. No hay ninguna historia única para explicar la discapacidad. Yo vengo de una comunidad de personas con discapacidad y las mujeres tienen experiencias distintas. Las mujeres con discapacidad no tenemos tanto, somos más vulnerables a la violencia, 10 veces más que las mujeres sin discapacidad. 9 de cada 10 mujeres con discapacidad van a sufrir o ser objeto de violencia sexual alguna vez en sus vidas. Algo que he aprendido en el proceso es que no es lo mismo tener una identidad, por ejemplo, como mujer con discapacidad. Pero ¿qué pasa con las mujeres negras con discapacidad o con otros tipos de personas? Tenemos que ver que todo está conectado cuando hablamos de cambio climático. Por ejemplo, ¿quiénes son las primeras personas que se van a ver afectadas? Pues las más vulnerables, las personas con discapacidad, las personas mayores. Todo está interrelacionado de múltiples formas. También,
creo que, bueno, cuando hablamos de desarrollar un movimiento, y como se ha dicho anteriormente, estoy pensando en español, así que por favor tengan paciencia conmigo. ¿Cómo conectamos esos puntos de esas personas marginalizadas que sufren discriminación y cómo podemos conectar todo esto de tal manera que podamos tener una conversación? Por ejemplo, yo una vez hablé con un amigo judío que me dijo, cuando vienen a por uno, van a ir a por el resto, independientemente de las identidades concretas, y creo que eso es clave. Cuando hablamos de nuestros derechos o de nuestra dignidad humana, hablo de nuestras experiencias, por ejemplo, como una persona con discapacidad del colectivo o de otro tipo. Somos diferentes personas con contextos diferentes, pero es todo parte de un gran paraguas. Y una de las claves de desarrollar un movimiento es estar al tanto, ser consciente de las circunstancias de otras personas y ver que nuestra lucha no está aislada, que podemos ser apoyados y apoyadas y apoyades y que tenemos que avanzar y progresar en la misma dirección. Desarrollar un movimiento para mí es pasa por el empoderamiento. No se trata de dar una voz a una persona únicamente. En mi país siempre decimos, donde sea que me esté sentando ahora mismo, quiero que las mujeres que trabajan conmigo se sienten aquí y puedan contar sus propias historias. Ellas deben ser capaces también de tener su propia voz. A veces pensamos que, bueno, el conflicto se ha acabado, pero no sabemos cómo hacer que las personas progresen al siguiente nivel para ver cómo pueden asumir sus propias identidades, cómo pueden definirse a sí mismas independientemente de lo que la sociedad diga de ellas. Movimientos feministas, de activistas, debemos redefinirlos y deben ser definidos por las personas afectadas. Un día, todos nosotros comenzaremos a pensar en quién se ha quedado atrás, a quién hemos dejado atrás, a quién no le hemos dado la oportunidad de definir dónde, en qué punto están. Y mi rol aquí es apoyarles, alfabetizarles, reconocer sus identidades y valorar su conocimiento indígena. Tienen una cultura muy rica, muchos conocimientos, y es así como yo lo enfoco. Quiero empoderarles para que sean sostenibles desde el punto de vista económico en la sociedad, porque la sociedad nunca ha creído en ellos, pero quiero que puedan participar de este crecimiento económico y de este desarrollo de ahora en adelante. Me pregunto, ¿cómo podemos crecer a partir de un homicidio horrible? Si hay una catástrofe terrible, ¿cómo crecemos a partir de ahí? Debo decir que es terrible, que es aterrador y que contando esto quizá llore en algún momento. Creo que el asesinato de Marjorie resuena en mí cada día porque ese evento está vivo. Ella fue ejecutada con 5 tiros en la cabeza, le dieron 5 tiros. Es algo aterrador. Mi historia personal, ¿cómo me veo reflejada en el caso de Marielle Franco? Empecé a trabajar como activista por los derechos humanos porque quería promover el cambio en beneficio de todas las personas, no solo de mí misma. Y algo que realmente supuso un obstáculo fue entender que el poder no lo ocupan personas como yo. Marielle
es un mito para mí, porque me demuestra que hay otras posibilidades de promover el cambio, tanto dentro como desde fuera de la política. Tenerla en una posición así fue una inspiración para mí, para miles de otras personas de Brasil. Y cuando la asesinaron, esto me dolió, me asustó. Pero al mismo tiempo creo que lo que hicimos fue transformar esta tragedia en acción colectiva. Y Marielle Franco, el trabajo que hizo fue no solo luchar por la justicia para ella misma, sino que además nos enseñó a preservar, a honorar su memoria, porque hay muchas personas que intentaban atacarla y esto sucede mucho con las mujeres en la política. Somos objeto por hablar, decir lo que pensamos, ser quienes somos en la esfera política. Por tanto, hay que rendir pleitesía a su figura y al legado que nos dejó y transmitírselo a las mujeres de hoy para que puedan ser agentes del cambio. También intentamos entender cómo podemos hacer que prospere la semilla que sembró Marielle. Sus ideas siguen vivas, pero queremos que medren en todas las personas que se han sentido inspiradas por su historia. Por último, hay un elemento en el que estamos trabajando, que es multiplicar su legado, el legado que nos dejó. No solo vamos a seguir inspirando nuevas generaciones de líderes como Marielle para que asuman puestos como los que asumió ella, sino trabajar también con aquellas que ya están en la política para fortalecer el trabajo que hacen. Y solo les quiero dar un ejemplo de lo que estamos haciendo a día de hoy. Se llama la Agenda Marielle Franco. Es un manifiesto político que sistematiza, propone políticas públicas, todo lo que Marielle defendía cuando estaba en vida. Y en el primer ciclo electoral, después de que fuera asesinada en 2020, tuvimos elecciones locales y pudimos obtener el compromiso de 800 candidatos con este manifiesto, muchos de los cuales eran mujeres negras y muchas de las cuales fueron elegidas. Tras esta acción nos preguntamos cuál sería el siguiente paso. Entendemos que no solo se trata de obtener el compromiso de la gente en una ocasión aislada, sino de hacer un seguimiento y desarrollar estas relaciones. Esto es desarrollar un movimiento. Mantenerse en contacto continuo con la gente. Sería fantástico, simbólico, simbolizar a estas mujeres negras que han sido elegidas para que propongan todo lo que Marielle no pudo proponer porque fue asesinada. A pesar de lo silenciada que fue, sus ideas siguen muy vivas. Muchas de estas mujeres han estado proponiendo todo lo que Marielle no pudo proponer y vemos que sus ideas están aún frescas en todo el país. Las mujeres negras están por todo el país y lo que queremos hacer en este momento es seguir creciendo, conectar y crear conexiones a nivel nacional e internacional y hacer intervenciones acordadas. Para nosotras esta es la oportunidad de construir el movimiento y desarrollar el movimiento en nombre de Marielle. Y aquí os dejo estos pañuelos que les recordarán este mensaje. All right, Ligia, talk us through what's about to happen next. I love surprises. Bueno, dinos ahora qué va a suceder. ¿Va a haber sorpresas? Ligia, pido a todo el mundo que se ponga en pie. Hay algo que siempre hacemos en Brasil cuando estamos intentando rendir pleitesía y hacer homenaje a Marielle Franco en manifestaciones, por ejemplo, con mujeres increíbles como ustedes. Decimos Marielle è presente. En español, Marielle está presente. Así que sentimos su espíritu en este espacio. La asesinaron. La semana que viene Marielle cumpliría 44 años. Quiero
rendir homenaje a su legado y a su lucha por la justicia, porque lo que pudimos hacer, lo que esta familia pudo hacer, no yo, ha sido sobresaliente. Solo quiero decir que cuando digo yo diga Marieli, ustedes digan presente para que nos puedan escuchar hasta desde Brasil. Marieli, presente. Today and forever. Hoy y todos los días y para siempre. Gracias. Okay. I'm not crying. You're Muy bien, no estoy llorando. ¿Estáis vosotros llorando? ¿Están llorando? Nadie llora. ¿Es para secarnos las lágrimas, quizá? Stacy. Thank you, Alicia. Gracias, Ligia, por lo que nos has contado. Quiero hacer hincapié en uno de los puntos que has comentado. Estamos aquí con políticas extraordinarias que asumen cargos, que buscan asumir un cargo y a las que se les niega a veces. Y tenemos espacios seguros para apoyarnos mutuamente y respaldarnos mutuamente. Pero hay momentos en los que asumimos grandes dificultades. Quiero animar a todas las personas que están aquí. Si en algún momento estos movimientos prosperan, tenemos que elegir a mujeres que asuman estos puestos y consigan el cambio si queremos avanzar desde la acción al movimiento constante y perpetuo. Necesitamos a mujeres en los puestos de las altas esferas, pero las feministas son contundentes en su queja, pero rezan en silencio. La gente no nos escucha porque dicen que nos han escuchado solo una vez, porque lo hemos dicho solo una vez, pero podremos decirlo una y mil veces hasta que sea una realidad. Les animo a saber que las personas que apoyan, las mujeres a las que apoyan, necesitan de su apoyo todo el rato. En las últimas elecciones, bueno, yo soy alguien bastante conocida, bastante apoyada, pero en un momento había entre 50 y 75 artículos que hablaban en mi contra, donde se me decía como que yo era alguien que no creía en la democracia, que no apoyaba los derechos al voto, y que yo lo que quería era ir en contra de hombres que querían asumir cargos públicos. Sin embargo, se publicaban 2 artículos a la semana que mostraban una postura favorable hacia mí. Y alguien que realmente apoyaba la supresión del voto era considerado como un héroe. Si algo malo se dice una vez o 2 veces, deja una marca. En Kenia se ha hecho un trabajo extraordinario, pero tenemos que impulsar el liderazgo de las mujeres de ese país. Tenemos que hablar de lo que hacen todo el rato. Tenemos que hacer tanto ruido sobre lo que creemos como ellas, no denigrar lo que somos. Incluso si alguien tiene una buena plataforma, su labor puede verse mermada cuando entra en estos espacios. Para todas las líderes políticas que apoyan asuntos importantes, que reflejan los valores en los que creéis, al menos una vez a la semana tenéis que alabarlas, decir algo importante, ir a la página de sus enemigos y decirle lo maravillosa que esa persona es. Nosotras nos celebramos a nosotras mismas, pero en el Parlamento estadounidense no sirve para nada. Es como el coro de una iglesia, hermana Rosemary. Quiero hacer énfasis en esto porque el trabajo que se hace para elegir a las mujeres negras en Brasil es maravilloso y tenemos que apoyar para que sean reelegidas. Vamos a asegurarnos de que les damos el apoyo que merecen.
Maybe adding to what Stacey just said, and I Para completely añadir a lo que acaba de decir Stacey, estoy completamente de acuerdo. Por cierto, hay algo que sucede y que está relacionado con la idea de la empatía, especialmente ser empático con las personas que están en puestos de poder. Porque es una experiencia bastante solitaria, especialmente para aquellas que provienen de movimientos sociales. Es muy complicado estar en esa postura, estar en un espacio que está tan anticuado y es tan obsoleto en la práctica, y a veces cuando llegan a ser políticas se convierten en el enemigo del movimiento social. Las personas las miran y dicen, bueno, ya eres diferente porque ya eres parte del Congreso, así que te voy a hablar desde una postura diferente. Pero para nosotras, para mí, entiendo que tenemos que hacer frente a ello, ponernos y celebrar a estas mujeres porque son políticas y que hacen frente a numerosísimas dificultades de las que ni siquiera somos conscientes. Es muy, muy importante tener la posibilidad de animarlas, celebrar sus logros, no solo centrarnos en lo malo que les pueda suceder. Y cuando se trata de nuestro trabajo sobre la violencia en la política, si queremos abordar este problema, tenemos, en primer lugar, que celebrar los logros. Es esencial para que, de alguna forma, podamos promover un cambio de cultura. No solo elegimos a mujeres negras a cargos políticos, sino que tenemos que transformar la cultura en la sociedad. Tenemos que cuestionar el modo que tenemos de hacer política en todo el mundo, porque vamos a esas esferas y vemos que incluso con sus homólogos hay violencia, sufren violencia interna también en sus propios partidos políticos. Hay personas que te permiten ser aliada, pero en realidad avanzas sola. Constantemente hay que pensar en la lucha que llevan estas mujeres en estos puestos y cómo podemos conectar con ellas, entender verdaderamente que este es un movimiento amplio y que no es una experiencia aislada o individual. and I think it resonated with me, and Sí, me siento muy reflejada con lo que has dicho. Creo que desarrollar un movimiento y que sea sostenible pasa por asegurarnos de que amplificamos las voces que no han sido escuchadas hasta la fecha. Tenemos mucho que decir en este espacio, estamos hablando todas juntas de esto, estamos aquí por numerosísimas razones, pero como una vez me dijo una persona, es increíble que seas la voz de las mujeres con discapacidad. Y dije, no, yo no soy la voz de todas las mujeres con discapacidad, yo soy mi propia voz. Y hay personas, por ejemplo, que me dicen, es genial dar voz a las personas que no tienen voz. Para mí, todo el mundo tiene una voz, nadie está mudo. El problema es que esas personas han sido silenciadas. Es importante que a medida que vamos desarrollando un movimiento nos paremos a pensar quién no está en la sala, quién no forma parte de esto. Nada con nosotros sin nosotros. Si no tenemos a mujeres con discapacidad en la política, si no tenemos a mujeres indígenas en la mesa donde se toman las decisiones, ¿por qué no se les está escuchando? También, aparte de construirlo, hay que hacer que sea sostenible, mantenerlo en el tiempo. Hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos. ¿Cómo nos aseguramos de que ese movimiento continúa y continúa? Porque, como decimos, un movimiento no es una persona, son muchísimas personas que conectan entre ellas y que libran las mismas batallas. Es importante ver quiénes son las que no están incluidas en el movimiento a medida que este va creciendo. Hay una parte más de este debate que es muy importante. No hemos hablado todavía de esto, que es cómo sostener un movimiento feminista. Lo estamos escuchando ahora y cómo lo estáis haciendo, pero como activista y experta en narrativa, cuéntanos una historia, por favor, sobre cómo sostener un movimiento feminista. Cuando otras panelistas estaban hablando de los movimientos,
And in agriculture, when you grow plants, En otras culturas, cuando plantas una semilla, se la riega. Cuando tenía 23 años, ahora tengo 37, y lo que necesitamos es and that needed to happen. agua para regar nuestra semilla. Cuando te preguntas cómo te has convertido en algo, y es porque se nos ha regado intencionalmente, por eso nos hemos convertido en lo que queríamos. In a place, Es- because we weren't intentionally, the gender was, for example, crafted for us. el género no es algo que estuviera diseñado para nosotros como personas del colectivo transexual. Vamos más allá de lo binario. ¿Quién soy yo como persona transgénero? Cuando iba al colegio se me enseñó el género de forma diferente y cómo puedo desarrollar un movimiento que no contenga un lenguaje que discrimine en función del género. Estamos en un movimiento, en un continente donde aún se lucha contra el género, la sexualidad, otras cuestiones. Así que ser una persona transgénero en ese contexto es muy complicado. Porque, por ejemplo, en los negocios, si hay algo que tiene éxito, se amplifica, se amplía. Y yo estoy en el lado de las entidades donantes. Lo que veo que es muy complicado de la filantropía To the extent that they deserve to. es que When a group has been cuando, por ejemplo, un grupo now sustainable, we roll you out. But that's not how business works. está ahí, se le financia, y en los negocios cuando algo funciona se le amplía. ¿Cómo podemos hacer más intencionados sobre nuestra habilidad? Yo pertenezco a un movimiento que lucha por las mujeres, que necesita ser nutrido, apoyado, y para nosotros es mirar hacia atrás las personas que han hecho este camino antes que nosotras y ver que estamos interconectadas. I understand that from a cisgender woman, even as I'm a transgender person, and that has helped me navigate life from a very A mí, el ser una persona trans me ha permitido encontrarme a mí misma también a través del amor, aunque el amor no incluye a las personas trans por definición en el lugar de donde yo vengo. Para nosotras, hacer que un movimiento sea sostenible, necesitamos tener interconexión entre las personas y entre las soluciones. Bueno, pero no me basta con que mencione esas dos palabras y no entre en el meollo. ¿Qué significa eso en la vida real para usted y su movimiento? Bueno, pues esto significa venir a espacios como este, venir, estar aquí, ayudar a tender puentes, a entendernos entre nosotros, a entendernos en nuestra diversidad. El patriarcado tuvo muchísimo éxito en dividirnos, en crear barreras y silos. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que todas estamos interconectadas en nuestra opresión. Ese es el primer puente que podemos tender. También tenemos que descansar y disfrutar. De lo contrario, el cambio no será sostenible en el tiempo. Sostener un movimiento es como nadar. Necesitas tomar pausas de vez en cuando. Es una maratón, una carrera de fondo, no es un sprint. También tenemos que tener en cuenta que con cada uno de los fallos mejoramos. Muchas veces los fallos nos descolocan mucho, pero tenemos que aprovecharlos como oportunidades para aprender y seguir avanzando. Es parte del proceso. En nuestro caso, para que el movimiento siga conectado, hemos de garantizar que entendemos cuáles son los éxitos, celebrarlos,
creo que estamos en un proceso de cambio en las normas sociales. Eso es lo que hacemos nosotros y muchas de ustedes. Tenemos que cambiar la actitud para que una persona, en lugar de decir, evidentemente una niña se tiene que casar con 14 años, a que diga, evidentemente una niña no se puede casar con 14 años. Una niña tiene que continuar su educación obligatoria. Esto es un proceso muy largo, pero es importante que no nos desalentemos, sobre todo porque tenemos distintas organizaciones con distintos intereses. Es importante difundir los progresos. Ha habido tal historia de éxito en Bangladesh, ha ocurrido tal cosa en Etiopía, hemos conseguido trabajar con tal líder local. Esto es importante porque cuando estemos en un momento difícil, cuando estemos en un momento en el que todo lo veamos negro, tenemos que ser capaces de asir esa esperanza, ver que estamos consiguiendo logros y que podemos avanzar en el futuro. A todas las personas aquí presentes les digo, trabajamos en cuestiones muy complejas. Nunca vamos a cambiar nada de la noche a la mañana, pero como personas siempre sobreestimamos lo que podemos conseguir a corto plazo y subestimamos lo que podemos conseguir a largo plazo. Les digo que no pierdan de vista la línea de meta porque con tesón y con constancia llegaremos ahí. Como activista por el clima, tiene un trabajo muy complicado que ni siquiera debería existir, ¿no? Ni siquiera tendríamos que estar hablando de sostenibilidad climática. Llevamos décadas hablando de esta cuestión y todavía no hemos conseguido nada. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, pues para ser sincera, construir un movimiento es complicado, pero sostenerlo en el tiempo es más complicado todavía, porque claro, es más fácil tener una visión compartida de qué es lo que queremos conseguir, pero ¿cómo hacemos para que los esfuerzos no flaqueen, para no caer en el agotamiento? Entonces, yo siempre pienso en las 4 Cs, la comunicación, la colaboración, la comunidad de cuidados y, como ya han dicho mis compañeras, cambio, fomentar y amplificar el cambio en todo lo que hacemos. Entonces, quiero que todas aquí sepan que de ahora en adelante a todas van a formar parte de nuestro comité contra el cambio climático. Todas las labores en las que ustedes trabajan se ven exacerbadas por el cambio climático. Por ejemplo, el matrimonio infantil. Muchas veces para que una familia se recupera de una catástrofe natural o climática, buscan una solución a corto plazo. Entonces piensan que casar a una niña es una manera de conseguir ingresos rápido. Pensando en la comunidad LGTBIQ+, son comunidades que ya están vulnerabilizadas y que ya están marginalizadas. Cuando hay una crisis climática, ¿cómo hacemos para que se dé cobijo a estas personas en caso de desplazamiento climático? Cuando pensamos en todas estas problemáticas, tenemos que pensar que el cambio climático va a exacerbar los problemas de la inseguridad económica, alimentaria, de acceso al agua, etcétera. Entonces, para nosotras lo importante es crear espacios de colaboración, espacios inclusivos, espacios de cambio. Tengo una pregunta. ¿Cómo creamos esos espacios? Usted ha hecho esa pregunta y yo le reboto la pregunta. Bueno, una de las cosas que hemos percibido es que la acción climática a veces ocurre de manera aislada. Ya tenemos a personas de discapacidad que en situación de vulnerabilidad. Precisamente lo que
nosotros queremos conseguir es abrir espacios para que personas como Cleopatra pueda venir y compartir su historia. Cuando pienso aquí a mi compañera, las personas con discapacidades hacen frente a problemas como cruzar la calle. ¿Qué hacemos cuando hay una inundación? ¿Qué hacemos cuando hay algún tipo de evento climático? Entonces tenemos que abrir un espacio para forjar comunidades y también amplificar el acceso a los recursos. Para todas las entidades financiadoras aquí presentes, el dinero no es tan inclusivo ni tan accesible como nos gustaría. ¿Cómo podemos crear espacios para garantizar la financiación de organizaciones de base, de organizaciones civiles, para que no tengan que elaborar un documento de 50 páginas sobre rendición de cuentas y política interna fiscal? Porque eso las supera muchas veces. ¿Cómo podemos conseguir que reciban financiación sin ahogarlas en papeleo, en burocracia y en obstáculos que son poco más que un obstáculo más, que una piedra más en el zapato? Creo que en un evento que tuvimos se dijo que si queremos ir rápido, vayamos solos, pero si queremos ir lejos, vayamos juntos. Bueno, un antiguo proverbio africano mucho más pertinente que nunca. Bueno, vamos a hablar de Rosemary, Gia, Ligia. Queremos ir cerrando. Cuéntenos. Bueno, es importante contar con una colaboración y acción colectiva. Todas las personas aquí han estado hablando de que con frecuencia hablamos de creer, impulsar y hacer crecer el movimiento, pero muchas veces olvidamos a las personas que estaban en el origen del movimiento. En estos últimos días hemos visto muchísimos líderes de fe, muchísimos religiosos y religiosas. Y quizás muchas de las personas aquí presentes se preguntan qué pintamos aquí. Pues bien, ¿por qué estamos aquí? Porque llevamos ahí desde la periferia y desde siempre. Estamos haciendo exactamente la misma labor que ustedes. Estamos intentando hacer avanzar la humanidad y no queremos estar solas. Hemos hablado de colaboración, de acción colectiva. Queremos que trabajen con nosotras, igual que nosotras queremos trabajar con ustedes. Cuando hablamos de la invisibilización de la mujer africana, yo hablaría también de la invisibilización de las religiosas. Muchas veces las ONG se van de un territorio, nosotras nos quedamos ahí. Cuando vuelven las ONGs, nosotras nunca nos hemos ido. Tenemos una presencia importante. Estoy pidiendo colaboración. Vale, Ligia. Bueno, yo quería hacer eco de lo que se ha mencionado sobre la financiación. Yo he trabajado en distintos sectores. Les pido a los donantes que no cambien de estrategia como si alguien se cambia de zapatos o de peinado. Muchas veces es muy difícil estar al tanto de sus avances, estar al tanto y saber cómo podemos conectar con ustedes. Por favor, tengan una estrategia flexible, abierta, porque nosotros sabemos qué es lo que necesitamos para hacer el cambio que queremos ver en el mundo. Pero a pesar de los cambios que vemos en el sector de los donantes, esto afecta mucho a la población negra o en la diáspora. Nosotras hemos podido sobrevivir sin recursos, sin dinero, sin nada. Sí. Es difícil tener esa necesidad, esa carencia de recursos. Es complicado, no es de plato de buen gusto para nadie, pero el capitalismo y la falta de recursos no van a parar la revolución. Vamos a seguir avanzando como lo llevamos haciendo toda nuestra historia. Pero, donantes, por favor, sean responsables con su dinero. Bueno, todavía no hemos cerrado esta
este panel, pero quiero darle un cálido saludo a todas nuestras panelistas, Mabel, Rosemary, María Ángel, Ligia, Cleopatra, Janel. Muchísimas, muchísimas gracias. No se vayan muy lejos. Quédense por la conferencia. Thank you so much. Muchísimas gracias. Un besazo a todas. Ha sido magnífico. Janel, Cleopatra, Ligia, María Ángel, Rosemary, Mabel. Que nadie se vaya. Seguimos la plenaria. Tomen asiento, todavía no hemos terminado. Vamos a oír ahora de Reggie Angelo. Tenemos a un fan aquí. Vamos a quitar las sillas y voy a aprovechar para hacerme un selfie, una autofoto con todas las personas aquí presentes. Sé que las asistentes y les asistentes de Women Deliver siempre vienen con sus mejores galas. Vamos a hacernos un selfie. Vale. Vamos a limpiar, a despejar el escenario porque vamos a tener un poquito de baile, un poquito de entretenimiento. Perfecto. Un segundo que no salgo. Por eso salían ustedes tan guapos seguramente. Vale. Se me ve gigante la cabeza, por favor. Are you smiling? 3, 2, 1. Sonreíd. Thank you. Muchas gracias. Bueno, ahora por aquí. Hola, hola a todos. ¿Qué tal ha estado la plenaria? ¿Cómo está? Perfecto. De verdad, ¿por qué me he puesto el pelo así? De verdad, no ha sido una buena idea para la foto. Genial, muchas gracias. Somebody left the water on the stage. Alguien ha dejado agua por aquí. Bueno, perfecto. Continuemos. Sonreír. Excelente. Vale, ¿alguien me puede dar un micrófono? Un micrófono, por favor. Number 6. Come up here and tell me about your Women Deliver experience. Número 6. Usted de verde, ¿me puede venir? Sí, usted puede subir para contarme qué tal su experiencia en la Women Deliver. Hola. ¿Cómo se llama? From Ethiopia. Viene de Etiopía, magnífico. ¿Qué tal cómo ha sido su experiencia en Women Deliver? Increíble. ¿Podría desarrollar un poquito? Vale, así sobre la marcha, ¿no? Bueno, es la primera vez que vengo a la conferencia y la primera impresión que he tenido ha sido sentirme abrumada. Estaba rodeada de magníficas personas, líderes. Hay mucha intensidad, ¿verdad? La gente aquí es muy intensa. Sí, intensa pero magnífica. También todas las conversaciones me han hecho pensar, me han redotado de esperanza y ha sido una experiencia en general muy enriquecedora. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a tener otro comentario. ¿Alguien de por aquí? ¿Usted, voluntaria por obligación? La voluntaria es la persona que dice ¿quién? ¿Yo? Esa se está ofreciendo voluntaria sin darse cuenta. ¿Cómo se llama? Soy Rachel de Australia. Es la primera vez que viene a la conferencia Women Deliver. Sí, de hecho no sabía ni qué era la conferencia hasta que llegué aquí. Y si tuviera que describirla ahora, ¿cómo la describiría? Me ha resultado inspiradora. Toda mujer del planeta debería venir a esta conferencia. Yo tengo una niña de 14 años y espero coger todo este conocimiento y cederlo a mi hija para que pueda fomentar un cambio ella misma. Perfecto, muchísimas gracias. Este ha sido el entretenimiento, la primera forma de entretenimiento y ahora vamos a pasar a la segunda. Es para mí un placer presentar a Reggie My Angelo y a las Dance Muses, las musas del baile, y espero que disfruten de este espectáculo. Tienen el estrado.
When God put me together, she must have been on. Cuando Dios me trajo a la tierra, debió ser una mujer. She must have been getting a spell La intérprete se disculpa porque el sonido llega entrecortado. pieces and made art. I must have been her pieces. Yo debí ser su gran proyecto o parte de él, porque desde que nací supe que yo había nacido para ser. Cada vez que cierro los ojos, siento el contacto con ella, con la diosa. Tenemos un vínculo que llega a otro nivel y ella me canta una canción que yo intento compartir con ustedes. Ustedes son les siguientes, así que cuando cierren los ojos, piensen en ella, igual que pienso yo. Yo pienso en ellos, sueño con ellos, soñé que podía ser médica, abogada, astronauta, jefa de Estado, pero decidí ser rapera. And one day, when I Y un día, cuando llegué a lo más alto, every time my music drops, I bet they start planting ops in my entourage. espero que con cada subida y bajada en mi música haga eco en mi país. Maybe replace the best character, cut me, but keep the narrative. Aunque yo no salga en la película, mantengan la historia. Act like there can only be one and bring in a challenger. Allow another white man to speak as my ambassador. Quiero que sea un hombre blanco el que hable en mi nombre como mi embajador. I'm back in action. Aquí estoy, pero estoy muy nerviosa porque soy negra, porque la gente puede silenciarme, puede hacerme dudar, puede hacerme ver mis imperfecciones. Pueden acallarme diciendo que soy demasiado agresiva. Pero la próxima vez quizás me pondré un vestido un poco más cortito. Puede que cante, puede que baile. Sé que me quieren en la sombra, pero voy a estar en plena luz. Please give it up for Classic Corella. Un aplauso a Classic Carella. And I am Reggie Angelou. Soy Reggie Angelou. Muchísimas gracias. Allow me to reintroduce Permítanme volver a presentar a un artista que habla de la verdad, de la juventud. Hola, soy yo. Quiero hablar porque ya iba tocando. Necesito hablar con aquellas personas que se lucraron de nosotros. Merecemos una reparación. Quiero hablar con todas las madres, con todas las mujeres. Estamos rompiendo estructuras. A nuestros compañeros, a nuestros hermanos les digo que no vamos a someternos. Yo vengo de la tierra de los libres, la tierra de la libertad. Esa tierra que dice ser libre, pero fue robada. Cuando vean un sistema de opresión, tienen la responsabilidad de destruirlos y arrasarlos hasta los cimientos, porque ya estamos hartos. Nosotras somos la revolución contra el status quo. Hay 250.000 personas pendientes de nosotros. Respiremos. Huele a libertad. Tenemos las competencias, tenemos el conocimiento, porque nos preocupa mejorar. Todas aquí empoderamos el movimiento, lo hacemos por la cultura, lo hacemos por la sociedad. Las mujeres están produciendo la vida que ustedes están consumiendo, así que dennos espacio para influir en ello.
o si no, tendremos que mancharnos las manos. Ahora tenemos impulso, estamos intentando recuperar con nuestros vídeos, con nuestros twitters, con nuestros mensajes. No, ni vamos a ser simpáticas, ni vamos a pedir permiso. El mundo entero está a nuestras espaldas. Tenemos que quitarnos la venda sobre los ojos y darnos cuenta y recordar que acabaremos con este sistema para siempre. Estamos hartas del status quo. Nosotras somos la revolución. Todavía no he terminado. Queremos poner en jaque esos sistemas que favorecen la incompetencia, la debilidad, la cortez de miras. Y lo siento mucho, pero quita tu rodilla de mi cuello, porque vamos a acabar con este sistema y lo arrasaremos hasta los cimientos. Cuando yo diga tear it, digan down. Vamos a... We will keep on applying the pressure. Seguiremos acosando al opresor porque queremos más que gestos políticos. Que nadie critique a mis hermanas. Estamos trasladando un mensaje y como alguien nos mire mal nos vamos a cabrear. Queremos acabar con el sistema. Damas, caballeros, hermanos, hermanas, hermanes, somos la revolución. Auditorium at the Estimadísimo auditorio del Centro de Convenciones de Kigali. Con ello concluye la 10ª plenaria. Han sido la mejor audiencia que podíamos desear esta mañana. A las 11 en punto comenzará la 11ª plenaria. Ha sido un placer, o más bien 11ª plenaria. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos pronto después de una merecida pausa.